Bienvenidos a un análisis nuevo aquí en el canal. Hoy le toca al Conjuro 4 Últimos Ritos, una película por la cual tenía muy pocas expectativas, pero que la verdad logró aún así decepcionarme. Hay que ser honestos, no es una película horrible, la verdad está bastante decente y entretenida, pero si la ponemos en contexto con todas las películas de la saga del Conjuro, pues la verdad se queda bastante floja. Por eso hoy quiero que hablemos tanto de los puntos positivos como de los puntos negativos y al final les daré mi opinión personal de qué fue lo que me pareció esta película. Así que comencemos. Pero para ello necesitamos primero un mini resumen para ponernos en contexto de qué fue lo que nos trajo esta nueva película y qué fue lo que nos contó. Así que ahora sí, comencemos. Esta película nos transporta a 1964, en donde conocemos a un joven Ed y a una joven Lorraine, quienes están realizando sus primeros casos. Este caso en particular es un caso en una casa de conveniencias en donde aparentemente hay un espejo maldito que carga a uno de los demonios más peligrosos y más fuertes que los Warren se han enfrentado. O al menos eso es lo que se dice. Ya veremos más adelante por qué utilizo las comillas. Hay que tener algo en cuenta y es que Lorraine para este entonces estaba embarazada, por lo que claramente estaba bastante débil y bastante vulnerable ante el demonio, algo que va a ser crucial para los sucesos que van a pasar más adelante. Cuando está realizando la investigación del caso, pasan caos como siempre pasan en todos los caos y termina con Lorraine y Ed saliendo disparados al hospital porque van a empezar con el trabajo de parto, dejando inconclusa la exorcización del demonio. Una vez llegados al hospital, el doctor desafortunadamente les da la mala noticia de que su hijo nació muerto, pero por arte de magia, o bueno, por arte milagrosa, el hijo resucita dándole vida a Judy, quien va a ser la protagonista de esta película. Allí damos un salto de 22 años en donde nos encontramos en Pensilvania en los años 1986, en donde conocemos a los protagonistas de este nuevo caso, la familia Smore, una familia que decide darle como regalo de comunión a una de sus hijas nada más y nada menos que el espejo maldito del cual ya les hablé. Y claramente una vez este espejo llega y toma contacto tanto con la niña como con la casa, empiezan a pasar todas las actividades paranormales, presencias, posesiones, sombras, ruidos extraños, olor a muerte, todo lo típico que siguen los casos de los Warren. Por lo que la familia, desesperada y sin tener algún tipo de conexión con la iglesia, pide ayuda a la prensa para hacer ruido de su caso, con la esperanza de que esto ayude a que la iglesia se entere del caso. Y funcionó, porque gracias a esto, el padre Gordon, quien es un amigo cercano de los Warren, les lleva la noticia a ellos. Y aquí es donde conocemos el contexto de los Warren después de más de 22 años. En estos momentos tanto Ed como Lorraine se encuentran retirados de todos los actos paranormales. Y esto es debido a que tanto Lorraine como Ed están bastante delicados de salud. Lorraine está cada vez más loca por todas las interacciones con demonios que ha tenido a lo largo de los 22 años y Ed está bastante delicado del corazón, por lo que tiene que mantenerse tranquilo. Y aquí conocemos al siguiente personaje importante de esta película, que es Judy, quien se nos cuenta que también tiene control o tiene los mismos dones que Lorraine, los heredó. Lo que pasa es que Judy, aunque tenga 22 años de edad y esté ya bastante grande, sigue sin poder controlarlos, o mejor dicho, sigue siendo atormentada por los espíritus y por las cosas que escucha. Algo nuevo y que también va a ser relevante para la historia es que Judy resulta que ahora tiene novio y se lo va a presentar a sus padres. Aquí realizan una pequeña fiesta en donde se nos presenta a Tony, el novio de Judy, que la verdad es de las pocas cosas buenas de esta película, pero esto lo hablaremos más adelante en los aspectos positivos de la película. Aquí se nos da un pequeño contexto tanto de la relación de Ed con Tony, como de Lorraine con Tony, como de Tony con Judy. Se nos abarca un poco de este contexto familiar. También se nos muestra la relación que tiene Tony y Judy, que la verdad está bastante bien sedimentada, y también se nos muestra de que Tony le va a pedir matrimonio a Judy. Es en esta misma fiesta en donde el padre Gordon, una vez finalizada la reunión, les comenta la situación a Ed y a Lorraine, quienes claramente por estar retirados de todo este tipo de cosas le dicen que no. Algo que desafortunadamente cambiaría completamente el rumbo de la historia, ya que el padre Gordon decide ir a Pensilvania a tratar de buscar ayuda directa de los curas y de los padres de la zona. Desafortunadamente allí entra en contacto con el demonio, quien lo termina obligando a acabar con su vida. En el entierro del padre Gordon, Judy empieza a escuchar otra vez las voces, empieza a tener visiones y empieza a tener premoniciones, por lo que sin decirle a Ed y a Lorraine, decide ir directamente ella a la casa de la familia Smore en Pensilvania. Es debido a esto que Ed y Lorraine entran en contacto con la familia Smore y se ven influenciados por Judy para hacer la investigación del caso y ayudarles.
Aquí, como siempre pasa en todas las películas, Lorraine empieza a sentir las presencias de los demonios, empiezan a tener contacto con el espejo, se enteran de que por culpa de ellos esta familia entró en contacto con el espejo que debía haber sido exorcizado hace más de 22 años atrás, y también se entera de que el demonio que está dentro del espejo está controlando a otros 3 demonios, los cuales están causando todos los estragos en la casa de la familia Smore. En todo el proceso de la investigación, Judy se empieza a sentir mal, empieza a tener más visiones, empieza a tener más premoniciones y empieza a sentirse mal física y mentalmente, lo que la lleva a ser poseída completamente por el demonio. Aquí también se nos explica que todo esto fue un plan del demonio para traer a la familia Warren a la casa, ya que por la interacción que tuvieron con Ed y Lorraine hace 22 años, el demonio quedó impregnado de Judy y tenía la intención de acabar con la vida de ella. Ed trata de finalmente realizar el exorcismo, pero como siempre pasa en todas las películas, no sirvió para nada y no pudieron acabar con él de esa manera. Finalmente, tanto Ed como Lorraine y como Judy le colocan las manos juntos en el espejo y empiezan a realizar oraciones para acabar así finalmente con el demonio. Una vez terminados con este caso, se realiza el matrimonio de Judy con Tony y se acaba la película. Ese sería el mini resumen y para tener un poco de contexto de qué fue lo que se nos mostró en esta película. Ahora, vamos a entrar con lo más importante del video y es hablar de lo malo y de lo bueno de la película. Arranquemos con lo bueno. La verdad, aunque se pudo haber hecho mucho más con el personaje, se pudo haber trabajado mucho más con ella y se pudo haber dado un mejor desarrollo y una mejor resolución al personaje, la participación de Judy en esta película creo que son de las pocas cosas que se pueden resaltar. Es de los pocos personajes que al menos trajo algo nuevo a la película y a la saga y al menos tuvo algún tipo de desarrollo. Me gustó todo lo relacionado con sus poderes. Como digo, todo lo que voy a nombrar en las cosas positivas se pudieron haber trabajado mucho mejor, pero al menos lo que se trabajó pues estuvo bastante decente. El tema de sus poderes, el tema de cómo controlarlos y la evolución de ellos se pudo haber usado de una manera mucho más eficaz para derrotar al villano. Yo sinceramente pensé que los poderes de Judy y la relación que tenía Judy con este villano y la relación que tenía Judy con Lorraine iba a ser lo que finalmente iba a acabar con el demonio. Solamente fue una excusa para ponerla en relación con el demonio. Pero aún así me pareció bastante interesante el concepto y el trasfondo que trataron de hacer con las visiones y con los poderes que tiene Judy. Otra cosa que me gustó del personaje fue su relación con Tony. Como vuelvo y digo, se pudo haber desarrollado mucho más, le pudieron haber dado mucho más contexto y se pudo haber trabajado más en pro de la película y del desarrollo de la historia, pero aún así me gustó la historia de los dos y la verdad era una pareja bonita. Ahora, hablando de esta relación y de los personajes que la verdad me gustaron de esta película, tenemos que nombrar a Tony. Algo curioso que me pasó con Tony es que yo pensaba que iba a ser uno de los villanos o que iba a ser un malo en la película, que de pronto le iba a hacer alguna cagada a Judy o que se iba a comportar horrible con él o lo que fuese, pero no, la verdad me sorprendió el desarrollo que tuvo en la película. El tema de su historia con la policía, el tema de cómo sobrevivió a la muerte me pareció un acierto, me pareció interesante para darle un poco más de faceta y de capas al personaje, dándonos a entender que la verdad sí quiere bastante a Judy y fortaleciendo claramente la relación tanto con Ed como Lorraine. Esa charla que tiene con Ed me pareció muy interesante y me pareció muy acertado el personaje. Relacionado con el tema de la relación con Judy, me gusta mucho cómo se comporta con ella. Porque seamos honestos, Judy está loca. O sea, creo que nadie se metería voluntariamente con alguien que escucha voces, que ve visiones, que ve cosas paranormales y cosas por el estilo. Además, la familia de Judy no es que sea la más cuerda de todas, todos estamos de acuerdo con eso. Pero aún así Tony es bastante empático con ella, la trata con demasiada amabilidad, trata de comprender, aunque sea bastante difícil y básicamente imposible para él comprender lo que está pasando Judy, aún así trata de ponerse en los zapatos de ella, trata de involucrarse para así formar un vínculo más fuerte y obviamente no hacerla sentir como un bicho raro. Así que 10 de 10 la participación de Tony y es un tipazo. Y no solo es que sea un tipazo, no solo es que sea un caballero, no solo es que sea hermoso, sino que también tiene unas huevas del tamaño de un meteoro. Porque seamos honestos, lo que pasó Tony, lo que tuvo que experimentar con el tema del espejo fue algo brutal. Vio espantos, el espejo casi le arranca las piernas, el espejo casi lo mata y aún así todo lo afrontó con unas huevas enormes. Lo que me gustó del personaje es que aunque fuese policía, no era el típico policía que se las da de valiente y se las da de que nada le asusta y que puede con todo. Tony estaba cagado del miedo, Tony estaba bastante asustado, pero aún así afrontó todo este tipo de situaciones y lo afrontó con valentía.
Aunque estuviese asustado, nunca se echó para atrás, siempre trató de ayudar a los Warren y siempre protegió a Judy. Así que 10 de 10 de personaje, la verdad. Otra de las cosas importantes y destacables de la película fue la incorporación que hicieron a la prensa. Porque seamos honestos, todo el tema de los Warren, todo el tema de los casos, si a día de hoy se nos hace algo como de entretenimiento y para muchos personalmente creemos que esto solamente son payasadas, imagínense lo que sería para esos momentos, cuando no se hablaba mucho de eso, cuando era un poco tabú hablar sobre posesiones, demonios, espíritus, etc. Pues claramente la prensa utilizaba todos estos casos solamente para lucrarse y solamente para sacarle provecho, burlándose muchas veces de los casos, burlándose muchas veces de los Warren y burlándose en general de todo este tipo de historias, incluso en algunos momentos acusando a las familias de que se inventaban de estas historias simplemente para ganar algo de fama. Y aunque nada de esto se mostró en la película, sí se involucró de cierta manera el tema de la prensa, creo que por primera vez en toda la saga. Y esto me gustó bastante, la verdad, porque obviamente los Warren se beneficiaron mucho de la prensa, por más de que aquí traten de no hacerlo notar de esa manera. La prensa tuvo un papel fundamental para todos sus casos y para toda su historia. Por eso es que a día de hoy seguimos sabiendo sobre todo lo que pasaron los Warren, sobre todos sus casos y sobre todas las familias, porque la prensa jugó un papel muy importante en toda su trayectoria. Por ende, aunque no se trabajó de la manera en la que me hubiera gustado que se hubiese trabajado, aún así el hecho de que haya salido ya como mínimo me sirve para destacarlo. Y como lo último a rescatar, me gustó que hubiesen sacado a las anteriores familias en el matrimonio de Judy. Me pareció un detalle bastante coqueto y la verdad para resaltar. Ahora sí entremos a hablar sobre lo malo y las cosas que la verdad me parecen negativas de la película. Una de las principales cosas que no me gustaron de la película fue cómo se desarrolló la historia. Cuando hablo de la historia me refiero a la historia del caso y la relación con los Warren y con Judy. La verdad siento que no se explicó de una manera en la que quedase clara, incluso se me hace que no tenía nada de sentido todo lo que estaba pasando. A diferencia de las otras películas, o al menos de la primera, las historias sí tenían algo de coherencia, tenían algún tipo de trasfondo y se desarrollaban de una manera coherente. Al menos uno se veía involucrado con el caso, involucrado con los personajes, involucrado con la familia. Pero con esta, la verdad, se me hizo bastante insípida la historia. Y no solamente que fuese insípida, es que para mí no quedó clara, no tenía sentido nada de lo que estaba pasando y la verdad no entendía nada. No entendía si era que el demonio quería matar a Judy, no sabía si el demonio quería matar a Tony, no sabía si el demonio... no sabía nada del demonio. Entonces creo que este es uno de los puntos más bajos de la película. Al menos si la historia estuvo bastante mediocre, por decirlo de alguna manera, pues al menos me hubiera gustado que el terror hubiera estado a la altura. Pero la verdad es que creo que estuvo igual o peor. La verdad siento que ya no saben qué más inventar. Siento que utilizaban el mismo truco una y otra vez para tratar de asustar, que era ruido fuerte y una cara fea. Era lo que pasaba constantemente y lo que sentía que estaban utilizando para tratar de asustar. Pero de resto no sentía ni tensión, no sentía intriga. Los efectos especiales la verdad es que me parecieron bastante mediocres también. Todo el tema de Annabelle enorme de la nada, o sea, nada de eso me gustó. Y como digo, si ya de por sí la historia no me gustó para nada, al menos me hubiera gustado que la experiencia de terror hubiese estado a la altura como para quedar con una mejor experiencia, pero la verdad fue todo lo contrario. Y ahora, el tema del villano y de cómo lo derrotaron. Me van a decir en serio que el caso con el cual acabó supuestamente con la carrera de los Warren, el caso con el cual se enfrentaron al demonio más peligroso y más fuerte de todos, me van a decir que ese demonio y ese caso va a ser vencido solamente colocándole unas manitas en el espejo y ya. Supone que es un demonio que ha estado conectado con la familia por más de 22 años. Se supone que es un demonio que es capaz de controlar a otras entidades para así atraer a los Warren a la casa y poderse vengar de ellos. Se supone que es un demonio que no soporta ni exorcismo, que le importa un culo la Biblia, le importa un culo todo el mundo porque es extremadamente poderoso, pero mágicamente solamente colocándole las manitos encima y haciendo un rezo van a acabar con él. ¿Me estás hablando en serio, por favor? Esto es de las cosas que más me dio rabia y lo que más me ofendió de la película porque simplemente no tiene sentido. Y además es un truco que ya han utilizado en anteriores películas. Sin ir más lejos, en la primera película el demonio se vence de la misma manera, pero al menos la forma en la que lo vencen tiene algún tipo de sentido tanto con la historia de los personajes como con la historia del demonio en sí. Pero aquí es que ni el demonio, ni la forma en la que lo vencen, ni los personajes, ni nada tiene sentido. Y por último, que esto ya es algo personal que tengo con el personaje, y es con Ed. Ed Warren es la persona más inútil de toda la historia del Conjuro. En ninguna de las 4 películas hizo nada. Bueno, al menos en la segunda película con el demonio Bala, pues tiene algún tipo de protagonismo y hace algo. Aunque estuvo a punto de morirse y echar a la basura el caso, aún así fue él que lo resolvió. Pero ni en la segunda, ni en la tercera, y ahorita mismo en la cuarta, si es que no haces nada. Siempre trata de hacer exorcismos y nunca puede. Yo sé que no es un cura y yo sé que no tiene como los poderes o lo que
sea, las conexiones como para hacerlo. Pero entonces, ¿para qué lo intentan? No entiendo la necesidad de colocarlo siempre a tratar de hacer exorcismos y que nunca le salga nada. Si no es porque deja caer el agua bendita, se le prende la Biblia, se cae, se asusta, no hace nada. La verdad es un personaje que me frustra bastante. De Lorraine no tengo mucho que decir porque al menos en las otras películas siempre tiene una participación importante. En esta también, al fin y al cabo es ella junto con Judy que acaban con el demonio. Pero no sé, ya esta película no tiene ningún tipo de sentido para mí y mucho menos en la forma en la que vencen al villano. Pero bueno, hasta aquí llega el análisis del Conjuro 4. La verdad tiene bastante cosas destacables, pero la verdad tiene cositas destacables. Es para mi opinión de la peor de la saga. Pero bueno, tiene cosas destacables. En mi opinión es la peor de toda la saga. La saga literalmente va de lo más alto a lo peor desde la primera, segunda, tercera y cuarta. En ese orden están ubicadas de lo mejor al peor. Pero déjame tu opinión en los comentarios. Déjame qué tal te pareció a ti, si te gustó, si no te gustó, qué te pareció mal, qué te pareció bien, qué te estaré leyendo. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Bye.